Ok, para encontrar la pendiente en un punto a una curva, vamos a recordar una introducción, o sea, la introducción de la noción de derivada. La noción de la derivada de una función tuvo su origen en la búsqueda de soluciones a dos problemas fundamentales, que era encontrar rectas tangentes a una curva, y también una cuestión relacionada con esto, que es hallar la velocidad instantánea de un objeto en movimiento. Generalmente un cuerpo en movimiento sobre una línea recta se puede analizar, ¿no? Eso está muy relacionado con el concepto de derivada. En 1629, el matemático Pierre Fermat encontró un método para construir tangencia a una parábola. O sea, dada una parábola, él tenía la idea de cómo encontrar la recta tangente. Vamos a recordar qué fue lo que él hizo en eso. Simplemente buscaba rectas secantes, y a las rectas secantes las llevaba a una posición límite para buscar la recta tangente. Ok, vamos a analizar el caso de Pierre Fermat acerca de la recta tangente a una parábola. ¿Qué fue lo que él pensaba? Es decir, el problema nuestro que está planteando es, dada esa curva, o dada esta curva, queremos trazar en un punto dado de la curva, en este punto, supongamos, en el punto, supongamos que tenga de abscisa A, ordenada, esta sería la función f, ordenada f de A. Este punto que está acá, este punto sería el punto A, f de A. Entonces, en ese punto, nosotros queremos trazar la recta tangente a la curva. Y el problema era cómo encontramos la ecuación de esa recta tangente. O sea, en este caso, esa sería la recta tangente. Entonces, si esa es la recta tangente, ¿cómo nosotros encontramos la ecuación de esa recta tangente? ¿Qué conocemos de esa recta tangente? De esa recta tangente sabemos que conocemos un punto por donde pasa. Es decir, que el punto A, o sea, este punto P, vamos a llamarlo el punto P, el punto P pertenece a la recta tangente. Entonces, si conocemos un punto, ¿podemos encontrar la ecuación de la recta? La respuesta es no, porque por un punto, ¿cuántas rectas pasan? Infinitas rectas. O sea, dado un punto, en este punto podemos trazar infinitas rectas. ¿Cuál sería la recta tangente de esas infinitas rectas? No sabríamos. Para determinar la ecuación de la recta tangente, debemos conocer ¿qué? Debemos conocer la pendiente de la recta tangente. Si yo conozco la pendiente de la recta tangente, mi problema estaría listo. Entonces Pierre Fermat decía, ¿cómo encontramos esa pendiente de la recta tangente? Y ahí estaba el problema, y de muchos matemáticos de la antigüedad planteándose, porque ¿cómo encontramos en este punto la pendiente de esa recta? Si conocemos un solo punto, porque nosotros sabemos que la pendiente se encuentra, dado dos puntos yo puedo encontrar la ecuación de la recta. Entonces, ¿a qué se le ocurrió a Pierre Fermat? Pues vamos a trazar lo que se llama secantes a esa recta. Tomamos otro punto, la idea era, se toma otro punto, y a este punto vamos a llamarlo un punto Q que está en movimiento, o sea que ese punto Q se acerque al punto P, que es este que tenemos acá. Entonces, por estos dos puntos, para este punto, tenemos un valor acá. Y para esta abscisa de A pasa a este punto que está acá. Vamos a llamar a este punto, si este es A, vamos a llamar a este punto, a A le sumamos este incremento. Vamos a suponer que este incremento vamos a llamarlo H, o lo vamos a llamar incremento de las X, o simplemente vamos a llamarlo H por los momentos y después hablaremos del incremento de las X. Entonces, si este es el valor A, este valor que está acá, si esta distancia de acá hasta acá es H, este punto será A
más h. Entonces, para ese valor a más h, en la función nosotros podemos buscar el valor que corresponde acá. Y este valor para la función sería f evaluado en a más h. Este sería, entonces tenemos ahí dos puntos. Tenemos el punto a f de a y tenemos el punto q, en este caso, el punto q que corresponde de coordenadas ¿quién? A más h y f de evaluado en la suma de a con h. Ahí tenemos esos dos puntos. Entonces, también podemos llamar a este punto, lo podemos llamar el punto x sub 1, y sub 1 si queremos. Punto x sub 1, y sub 1. Entonces, x sub 1 sería a más h y y sub 1 sería a f evaluado en la suma de a con h. Si tenemos esos dos puntos, por esos dos puntos podemos trazar una recta. Y esa recta que pasa por esos dos puntos es lo que nosotros llamamos la recta, una recta secante. Es decir, esta recta que tenemos acá, esa sería la recta secante. Esa recta secante, como pasa por dos puntos, conocemos su pendiente. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta secante? La pendiente de la recta secante, S, es igual a ¿quién? Sería variación de ordenada, sería variación de las y sobre variación de las x. Es decir, la pendiente sería la variación de las y sobre variación de las x. Esta variación de las y sería igual a ¿quién? Esta variación de las y, en este caso sería, la variación de las y sería f de a más a, f evaluado en a más h menos f de a. Es decir, que la variación, si tomamos acá, este valor acá, aquí tendríamos un triángulo, que es este que tenemos acá, con este valor que está acá, sería la variación de ¿quién? De las y. O sea, que este valor que va de acá hasta acá, sería la variación de las y. Y este valor que va de acá hasta acá, que es la h, sería la variación de las x. Entonces la variación de las y en ese caso, variación de las y en este caso sería f evaluado en a más h menos f de a. Sería f evaluado en a más h menos f evaluado en a. Esa sería la variación de las y. Y la variación de las x, en este caso es la h, o simplemente variación de las x es la h, el incremento que hemos tomado. Entonces, como esos puntos se supone que son conocidos, el punto Q es conocido, esta pendiente, este valor que está acá, es la pendiente de la recta tangente. O sea, de la recta secante, perdón. Entonces, este número que está acá, en vez de llamarlo S, vamos a llamarlo M sub S. Quiere decir que M sub S es conocido, es la pendiente de la recta secante. Este número lo podemos determinar. Y esa pendiente de la recta, si conocemos la pendiente de la recta secante, que es esta variación de ordenada sobre variación de abscisa, que es este cociente que está acá, entonces, la longitud de este segmento es el incremento de las y. La longitud de este segmento es el incremento de las x. O sea, es decir, la h. O sea que este h es el mismo incremento de las x. Es decir, esta distancia de acá hasta acá es incremento de las x y esta distancia de acá hasta acá es el incremento de las y. Entonces, este cociente o esa razón de cambio, incremento de las y entre el incremento de las x, es la pendiente de la recta secante. Eso fue lo que analizaba Fermat. Entonces, ¿cuál sería nuestro problema? Mi problema es determinar la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cómo hago para determinar la ecuación de la recta tangente? Este punto Q lo movemos, lo vamos moviendo hacia el punto P. ¿Cómo Q se mueve hacia P? Pues para mover Q lo movemos hacia el punto P. Pero para mover Q hacia el punto P, este movimiento lo obtenemos cuando la H tiende a 0.
Es decir, si yo hago que el incremento el incremento de delta de X o el incremento de sea cero, si esto lo muevo para allá, o sea que esta distancia sea cero, significa que el punto A más H tiende al valor A. En ese mismo momento este punto se está moviendo hacia el punto P. Entonces, para cada uno de esos puntos en movimiento busco la recta tangente. Quiere decir que las pendientes de esa recta tangente, van a tender a un límite que va a ser la pendiente de esa recta secante. Eso es lo que me interesa a mí buscar. Vamos a verlo en la gráfica que tenemos en el computador para que ustedes observen cómo es el comportamiento. Observen que, observamos aquí en la gráfica que ahí tenemos trazada la recta tangente a la curva, que es esa que estamos indicando ahí. Esa es la recta tangente a la curva. Y también tenemos dos puntos, el punto P y el punto Q. Esa es la recta secante. Vamos a ir moviendo el punto Q hacia el punto P para que vean que la recta secante se va acercando ¿a quién? Se va acercando a la recta tangente. Observen ustedes que a medida que el incremento de las X tiende a cero, la recta secante tiende a la recta tangente a la curva. Eso que está ahí, observen ustedes, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí en ese caso? Que la pendiente de la recta secante tiende a un número. Ese límite de la recta secante, que fue lo que Pierre Fermat estableció, es precisamente la pendiente de la recta tangente. Es decir, ¿cómo obtenemos la pendiente de la recta tangente? Tenemos que ir a un proceso de límite, que es, ese proceso de límite viene ¿de qué? Del cociente S que estamos analizando.